Hola, buenas. Vídeo que grabo ya por tercera vez consecutiva, no sé por qué la segunda no nos ha llegado a grabar. Estamos a 27 del 12 de 2001 en el momento en el que hago esta grabación. Vosotros lo vais a ver de aquí un par de días, sea el 29 o así más o menos. Como veis, intento hacer estos vídeos un poquito antes de que sea alguna fiesta gorda. Y bueno, repaso a los libros que he reseñado durante este 2021, este año un poquito raruno y demás. Último repaso a esas reseñas, ¿no? Como ya expliqué estos durante cuando empecé las reseñas, pues, libro que adquiría, libro que reseñaba y demás, y siempre autores concretos, ¿no? Un autor, un libro, un autor. Antologías las dejaba para más adelante, y libros que ya conseguía descatalogados, poco descatalogados y a bajo precio, pues se quedaban rezagados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues he decidido que ya el año pasado, mediados o finales del año pasado, decidí que esos libros, pues que había llegado el momento de reseñarlos, y casi todo este 2021 lo he dedicado a eso. Así que vamos a empezar, ¿no? Manual de Tiempo de Héroes, Manual de Supervivencia. Este libro lo adquirí pues algunos meses antes del primer Área PAL, que fue en 2018. Y al ser una antología con varios autores, como ya he explicado antes, pues se me quedó rezagada. La editorial es de la editorial Apache, y aunque la editorial todavía está vigente, a la hora de buscarle en su momento el enlace y demás, pues estaba descatalogado. Pero como la mayor parte de los libros que he reseñado este año, pues se pueden encontrar, yo creo que estaba disponible en la librería Cyberdark, y si no en esa, pues en alguna otra. O sea, si buscáis seguro que lo encontráis, o en Amazon o en algún sitio así. Si lo buscáis seguro que lo encontráis. Historia bastante interesante, con autores como antología llevada a cabo por Daniel Storack, que es el que creó un poquito ese universo. Antonio G. de Mesa, Juan G. de Mesa y Daniel Storack. Y con autores como Juan González Mesa, Rafael Marín, Alicia Pérez Gil, estaba Len Ryan, estaba Bea Magaña, muchos autores que yo sé que sigo a través de las Jordi Armengol, ilustraciones del propio Jordi Armengol, de Carolina Benzler, de tantos otros muchos autores. Merece mucho la pena si tenéis la oportunidad. Siguiente libro. Este no estaba descatalogado. Es a través de la librería Morsa. Y después de haber leído un año antes las memorias del amigo Adolf Kibus, conseguidas a través de la editorial Matraca, pues decidí que lo había comprado bastante antes, aunque lo adquirí después del Área PAL, teniendo en cuenta que tenía otro suyo pendiente de leer y de reseñar, pues decidí finalmente, lo había comprado antes, pues decidí pues leerlo y reseñarlo antes. Yo Curtis Garland, de Juan Gallardo Muñoz, alias Curtis Garland, sí señor, entre otros muchos seudónimos.
Y sí, sí, este no estaba descatalogado, este lo podéis encontrar a través de la editorial Morsa. De mi socio y amigo Julián Sánchez Caramazana, pues he ido leyendo material que tenía retrasado. Y entre lo que tenía retrasado, pues está reseña doble de su saga La soledad del zombie, compuesto por lo que una vez se llamó Flora y La soledad del zombie. Una historia con un tono muy lovecraftiano, de Lovecraft, temática zombie, o sea, una fusión entre la temática zombie y la temática de Lovecraft, con criaturas así y demás. Eh, Cuando yo me leí y reseñé estos libros, él todavía no había sacado la tercera entrega, poco tiempo después la sacó. Se me va a quedar pendiente ya no para este 2022, sino para el 2023 incluso. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, tal como estoy leyendo y reseñando, igual no tardo mucho en leérmela. Mejor para mí, peor para vosotros que todavía tardaréis en leer esa reseña. Pero bueno, el libro se lo podéis comprar a mi socio Julián. Luego la autora tenía un libro pendiente de leer de una autora de mi población, Rubí, aunque lo conseguí en un salón del cómic, ya que ella dirige bueno, es una de las que lo lleva NEU, la asociación NEU de autores independientes, y yo en su momento le compré dos libros. El otro libro, no me acuerdo ahora cómo se titula, y Proyecto Alfa. No me acuerdo cómo se titula y tampoco lo voy a revisar porque si no se me va a hacer aquí una hora. Es el que más, de esta autora, personalmente, este es el que más me ha gustado. Escribe muy bien, pero es como un poquito como el más optimista y demás, y es para mí pues el que más me ha gustado, ¿no? De esta autora, y es muy recomendable. Luego otro libro también de temática zombie, este me lo trajo un amigo que estaba muy atraído que le había dado por esa temática, por la temática zombie, lo había adquirido y se dio cuenta de que estaba ambientado en la Edad Media y ya le dio bastante pereza y me lo dio a mí. La muerte negra, el triunfo de los no muertos, de Hazael G. Y todos esos, hasta ahí los libros que adquirí antes de ese primer Areapal, bueno, con la excepción tal vez del de Curtis Garland y de los de mi socio Julián Sánchez Caramazana, el resto de los libros fueron anteriores de ese primer Areapal. Y llegamos a los dos libros que me quedaban pendientes de leer del Areapal. Libros que estaban pendientes porque sus autores no estuvieron allí. Este Rancho Drácula de Silver Kane, que se lo adquirí, lo compré, lo tenía en su puesto mi socio Julián, y yo tenía mucha curiosidad por leérmelo y cayó. El otro libro, Deshacer las Américas, de Hernán Migoya, se quedó estancado en la estantería, puesto que el autor no estaba, pero sí estaban sus editores, ¿no? Los editores de la editorial Hermenaute, ¿no? De hecho, luego más adelante sí que volví a adquirir otro libro de esta editorial, de un autor local de Rubí, sí que en su momento adquirir el libro, leerlo y reseñarlo, que es lo que hasta ese momento estaba haciendo, ¿no? Pues ya le tocó a este de Deshacer las Américas, y es el segundo libro que me quedaba pendiente de leer de antes del área Pulp. Y con esto todos los libros anteriores al área Pulp y demás. Hubieron dos autores en aquel área Pulp que no llegaron a sacar, que estuvieron allí, pero no llegaron a llevar libros.
y sí que se llevaron el que yo llevaba, o sea, el de La chica de Venus. Esos dos autores fueron Raúl Montes de Oca y Lem Ryan. De Lem Ryan, de ambos dos autores, conseguí otras novelas que en su momento llegué a reseñar. Pero de Lem Ryan, antes de leer aquella novela que era un poquito un poquito más finita, había adquirido este tochito que en realidad recopilaba varios bolsilibros de su personaje Kazam. Y ahora me animaba por fin, y este año por fin me he animado a leer este Kazam. Pero no tenía solo también tenía este bolsilibro, Kazam en las sombras del caos, y mientras me lo leía vi que en Amazon él acababa de sacarle, el propio Lem Ryan acababa de sacar otra aventura también del mismo personaje en el Reino Oscuro, y decidí adquirirlo. Cuando me leí esto, me leí también y hacer reseña de la saga al completo del personaje de Kazam. Como acabo de comentar, tanto Lem como de Raúl Montes de Oca, ellos no llevaron libros a aquella primera edición del área PAL, aunque luego sí que adquirí libros suyos. Mi primera intención fue adquirir un libro en el que participaban los dos, titulado Way West. En ese libro participaban los dos, el primero porque salía un bolsilibro de la época de Bruguera, igual que los de Kazam, de Lem Ryan, titulado Cazadores de Vampiros, libro que continuaba el propio Raúl Montes de Oca, y había un tercer autor de por medio. Pero que varios autores siguieron sacando libros, y yo, creyendo perdonad que le acabo de dar una patada a la pata de la mesa y se ha movido un poquito. No hay ningún terremoto ni nada por el estilo, al menos de momento. Yo decidí comprar ese libro y me llevé. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando llego a casa y me encuentro con que era el volumen 2 de esa saga, Weird West, volumen 2? Pero bueno, me dio la oportunidad de conocer a otros tres autores, como eran Néstor Allende, Francisco Domínguez o Miguel Ángel Naorro, que creaban nuevos personajes para ese universo, ¿no? Para que interactuaran en esa especie de universo que mezclaba la temática vampírica con el western. Volvemos cada X tiempo. Volví a mi socio Julián Sánchez Caramazana, y uno de los primeros libros que llegué a adquirir suyo fue La cara quemada del diablo, que no hacía mucho que lo había sacado cuando lo compré, y que se había quedado pendiente. Le tenía muchas ganas, pero como no paraba de sacar y siempre le iba leyendo y reseñando lo último que iba sacando, pues se me había quedado en la estantería. Entre tanto salió que también es de relatos cortos, así que este año pues he decidido leérmelos los dos. Que es bastante más antiguo, del 2013, que es del 2013, decidí leérmelos los dos juntos, los dos a la vez, y hacerle reseña conjunta. De la editorial DeLorean, en su día yo seguía con mucha atención. De hecho, estuve a punto de enviarles mi novela de La chica de Venus y no me llegué a atrever, no sé por qué. Supongo que me ha costado creerme que mis libros gustan. Me ha costado convencerme de que hay gente a la que les puede gustar mis libros y que son
y que bueno, que igual hubieran podido entrar, pero como tampoco veía que en esa editorial se publicara mucha ciencia ficción así y mucho space opera, pues en su momento no me atreví. Sin embargo, sí que ya que estaban descatalogados y estaban a precios bastante económicos, pues he decidido irlos adquiriendo. Razón por la cual cuando ponía el enlace de alguna del sitio donde se podían conseguir, ya no podía poner el del blog de la editorial de Lorian, sino el de una web como esta eh, Cyberdark, perdón, ya se me había ido de la cabeza. Y uno de esos, aparte de los del Kazam y del Way Western y el de La Soledad del Zombie, que son los primeros que han caído de esta editorial durante este año, pues también llegó a caer los siguientes libros. El dirigible de Josep Remesar, temática steampunk, una historia que personalmente me recordaba un poquito a ese Sherlock Holmes del Robert Downey Jr., aunque todavía más steampunk que estas películas. Vindius el Indómito, espada y brujería, pero con mitología íbera, mitología muy de aquí, lo cual a mí me ha encantado. Que haga un autor, ole sus cojones, que coja la mitología de aquí, que no se base todo el rato en la mitología de Tolkien para crear sino que cree su propia mitología basada bueno, pues la mitología ibérica, mitología grecorromana y también la ibérica, puesto que el personaje pues es un ibero, ¿no? Y que haga esto, pues a mí me encantó. Me ha flipado, me ha gustado mucho. Vindius el Indómito. Y bueno, pendiente queda leer el primer volumen de Vindius el Indómito, que cuesta de encontrar. Y el tercer volumen, que no cuesta tanto y que cada X tiempo pues lo va promocionando. Así que puede que tarde o temprano pues caiga ese tercer volumen. La editorial de Lorian, algo que hacía pues era también recuperar autores del Bolsilibro, de Bruguera, etcétera, etcétera. Eh, y uno de esos autores que cayeron que publicaron fue Lou Cardigan. Pensaban dar la impresión, ya que pone volumen 1, de que iban de este Baby Espía Mortal, las aventuras de Brigitte Montfort, de que iban a publicar más volúmenes de este personaje, pero al final solo se quedaron con este primer volumen, ¿no? Los demás pues habrá que irlo buscando y habrá que ir escarbando entre los bolsilibros en tiendas de segunda mano y mercadillos como mercados como el el barrio de San Antonio, etcétera, etcétera, o mercadillos a los que acudimos Julián y yo. De todas maneras, Cyberdark también he visto que hay más libros suyos y más libros de este personaje y también se pueden encontrar. De mi socio Julián, como todo lo que iba sacando iban siendo esos bolsilibros a tamaño un poquito más normal, que no es el tamaño del bolsilibro, pero sí que es por la cantidad de páginas y de palabras y por las temáticas sí que se podía considerar, pero aunque no fueran por el tamaño ni por el precio. Pero al leer material viejo suyo, pues estoy leyendo maravillas que son de más viejas suyas y que se salen un poquito de lo que me tenía acostumbrado, ¿no? En estos tiempos. Y una de esas maravillas es ya había dicho los de La Soledad del Zombie, pues otra de estas maravillas es Figurando en el Paisaje, que son relatos cortos como más costumbristas y demás, ¿no?
Aquí me salgo de la editorial DeLorean y me voy a la editorial... ¿qué editorial es? Ediciones Baile del Sol. Seguimos con DeLorean y otra antología de relatos, esta vez antología Steampunk, Steam Tales, donde varios autores hacen historias, no tienen nada que ver unas con otras, hacen sus propias historias ambientadas en esa época victoriana. Cada uno crea un poco su universo steampunk. Y vuelvo a otro clásico de los bolsilibros, al cual ya había reseñado este mismo año, y que volví a reseñar esta vez con una novela original suya que además había quedado pendiente hasta que la propia editorial DeLorean la llegó a publicar. El asesino imposible de Curtis Garland. Una novelita fantástica, o sea, fantástica, es policíaca, o sea, no es fantástica, pero fantástica de leer, quiero decir, que me ha gustado mucho. Que si tenéis la oportunidad, que la consigáis. Ahora mismo creo que Matraca se está haciendo con los derechos de muchos de los posilibros de Curtis Garland, es uno de mis autores favoritos, también del amigo Adolf Kibus y también de Joseph Bernard. Va publicando, tiene casi todo lo de Joseph Bernard, lo está publicando Matraca también, y es una oportunidad para leer aquellos estupendos bolsilibros actualizados y demás. Seguimos con DeLorean, Lendaria, de Josué Ramos. Ya os he comentado que estuve a punto de enviarle el DS, no lo envié porque no creí que cogiera Space Opera, y curiosamente me encontré con este libro que es una fusión entre Space Opera, es algo intermedio entre el Space Opera y el steampunk, donde los robots no son robots sino autómatas, por ejemplo, y de hecho el protagonista pues es uno de esos autómatas. Un personaje por el que seguía mucho las publicaciones de la editorial DeLorean era el personaje de Jonathan Baker, de La maldición de la diosa araña, ¿no? Sobre todo ese primer libro, un personaje que me recordaba mucho a Indiana Jones, con nazis de por medio, etcétera, etcétera. Y eso me atraía mucho, ¿no? Esta es una especie de Jonathan Baker, es una especie de Indiana Jones, arqueólogo y demás, pero con poderes místicos, con el poder místico de la garra. Y pude adquirir estas dos aventuras del personaje. La maldición de la diosa araña y la isla en el fin del tiempo, y hacerles una reseña doble. Así de eso. Además, en el segundo tomo, en la isla del fin del tiempo, se encuentra con un personaje como es Alan Quatermain, del cual mi socio y amigo Julián acaba de sacar una novela, Alan Quatermain y la diosa blanca. Os lo recomiendo. También todavía no lo he leído, pero bueno, lo recomiendo porque si mantiene el nivel que sigue teniendo de siempre, pues que está muy bien sus libros. Si no, no lo reseñaría, cojones. Esos fueron los últimos libros de los de La maldición de la diosa araña y La isla del fin del tiempo que me quedaban por reseñar de la editorial DeLorean. Luego otro libro que ya está descatalogado, me parece que Tyrannosaurus, la editorial Tyrannosaurus, que es la que lo publicó, también se ha quedado ya un poco fuera, es este Licaón. Aunque las últimas veces que he ido a la librería, por ejemplo, a la librería Gigamesh, todavía estaba ahí. O sea que lo podéis adquirir.
Después de leer tantos libros y un poquito de unos volúmenes, un poquito de páginas de estos, leí Todo Blues, de Manuel López Poy, autor que yo he conocido por algunos guiones de cómics como La espada de San Eufrasio, pero sobre todo como autor de novelas pulp como su Forastero, que saca en 66 RPM, que no tardaré en sacarle reseña del segundo libro. Aquí, libros sobre el blues. La primera vez que hago una reseña sale una reseña de no ficción. Eh, si os molan los libros de música, si os molan los libros de historia, aquí si os mola la historia y la música, aquí lo vais a flipar, os va a encantar. Ya entre tanto entre tanta reseña doble y tanto tochaco, ya me estaba quedando sin espacio para hacer más reseñas y decidí leerme de Galimatías de la vida, de mi amigo Julián Sánchez Caramazana, otra faceta suya, esta Galimatías, estas frases filosóficas, donde, bueno, pues conozco otra faceta suya. ¿Qué más? Luego llegó el libro que tenía que haber leído en vez del de Galimatías de la vida. Lo retrasé porque ya me estaba casi quedando el DS, así que decidí hacer esa reseña. Luego la siguiente reseña coincidía con Todos los Santos y había que reseñar uno de terror, y el que tenía de terror era el número 1 de revista Historias Pulp, dedicado a la cosa del John Carpenter, en el que hay historias de los propios autores de la editorial, como María Carralde y otros autores más como Sadako Neymar o Rodrigo Figueroa. Estoy buscando aquí Charlie V, Patricia López, Josep Manel, Rosel Subirats, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios autores y bueno, por fin salió que fue uno de los últimos libros que adquirí en ese 2019. Fue uno de los pocos libros que me llevé en esa segunda edición del Área PAL y uno de los últimos que adquirí en ese 2019. Luego ya por fin pude reseñar el que le hubiera tenido que salir después de A Todo Blues, que fue En Contraste, de Fran Ernest Requena, autor que, no siendo de mi población Rubí, es de la población vecina de San Cugat, pero sí que es el que tenía la única tienda de discos de Rubí, lo conoce toda la población, y en un mercadillo que se hizo en una fiesta mayor, mini mercadillo, mini feria del disco, pues hice un intercambio con él. Él se llevó La chica de Venus y yo me llevé este segundo volumen de cuentos. Ya había reseñado un libro suyo, este es el segundo que reseñaba, en Contraste. Luego se retrasa la reseña que iba a continuación, puesto que decidí reseñar un libro que acabamos de sacar los de
en una antología en la que yo mismo participaba. Y como yo mismo participaba, pues decidí sacar esa reseña, hacer esa excepción y sacar la reseña de la antología de ciencia ficción Pandorum, donde participamos todos los que formamos el gabinete de prensa y unos cuantos autores más, ¿no? Julián Sánchez Caramazana, Ismael Rodríguez Laguna, un servidor Juan Carlos Fernández, que soy un servidor, Sergio Santana Sáenz, Cristian Blanco, Aurora Rubio, Iván Guevara, Claudio Díaz, Blanca Mar y Tony Jim. Y antología que han dirigido magistralmente pues Tony Jim y Iván Guevara, de ciencia ficción. Lo dejo ahí entre los míos y que podéis adquirir. Ahora está en Gigamesh, pero podéis adquirir contactando con cualquiera de nosotros. A mí aún me quedan algunos libros, o lo podéis conseguir de forma gratuita en PDF a través de Lectu. Segundo, ya el último libro, uno de esos últimos libros que adquirí que llegué a adquirir en esa segunda y última edición de momento del área PAL, otra especie de antología de relatos, casi revista, casi una dedicado a aquellas revistas del Weir, de revistas Weir y demás, y es Espadas Salvajes, dedicado a los universos imaginarios de Robert Howard, donde hay historias, la mayoría de las historias, no voy a engañar, están ambientadas en la época Iboria, y muchas de ellas con el propio Conan de protagonista. Hay una especie de novelita corta que la escribe el propio Raúl Montes de Oca, que es la que inaugura esta antología, pero hay historias del Rey Cool también que la lleva Luis Guillermo del Corral, o hay historias como, o una historia que a mí me ha gustado mucho, porque se salía de toda esta temática, era más en plan Indiana Jones, una que se titula Os toca pelear, el templo en la jungla, de Xavi Marturet, de un personaje del Robert Howard, que a mí me recordaba un poco a esas novelas de aventuras de esa época, en plan un poco Indiana Jones. Y hemos terminado el año con otro Weir Western. Ya la primera novela que compré, no es la primera novela que llegué a comprar en el 2020, ya había comprado otras novelas en ese 2020, pero sí, la primera novela que compré justo después de decidir que iba a recuperar todo el material pendiente, ¿no? Todo ese material que os he dicho, ¿no? Y es este Wakefire, Pólvora y Magia. El primer volumen lo compré en el 2020 y este salió precisamente en este 2021. Pólvora y Magia volumen 2, y que se puede decir que más que ser dos novelas, es una novela por entregas, ¿no? Porque tal como lo he leído, y yo no le hago la reseña a una novela, se la hago a las dos como si se tratara de una novela por entregas, ¿no? Porque te quedas un poquito saber qué va a pasar, ¿no? Y es un Weir Western así en plan con un tono un poco crepuscular. Bueno, ¿qué más? Con esto termino un poco el resumen de los libros que he reseñado este año. Deciros que empezamos el año, empezamos este año, este 2022,
ya con un evento en el que nos podréis encontrar a prácticamente todo el gabinete de prensa o a casi todos. Si no estamos todos, estamos casi todos, y los que no estén probablemente nos dejen sus libros para que los podáis comprar si os atrevéis si os queréis acercar al Beers and Cocktails en Gracia, calle Encarnación 21, día 2, como ya he dicho, de 11 a 7 de la tarde, y donde yo estaré con gran parte de mis libros, esa antología, con la antología de Pandorum. Llevaré libros a 10 euros, lo vendemos a 10 euros. ¿Quién dijo miedo? No, porque de momento, hasta que no saquen una tercera tirada, pues yo no tengo más libros en casa, pero que lo podéis adquirir pidiéndolo a la propia editorial o a vuestra librería de confianza, y si os acercáis con el libro en mano, pues yo os lo firmaréis. Si no, podéis quedar conmigo también directamente, que no pasa res. Y si os interesa algún otro libro mío, pues también. La chica de Venus, Relaciones fatales y Después del fin. Los enlaces abajo, como siempre. Deciros que ya una vez pasadas estas fiestas, para el día 16 de este mismo mes de diciembre, estaremos en la Now Bostik, Carrer Ferran Turné 111, en Barcelona. Que muchos de nuestros libros, los libros que llevemos nuestros, solo los podremos vender al precio de 5 euros. Llegan las rebajas de enero, porque es el precio máximo al que podemos vender allí. Habrá mucho material, llevaremos mucho material de segunda mano, libros, CDs. Como ya hicimos un market similar hace 2 días en la Oveja Negra, pues estaremos en la Now Bostik con todo ese material de segunda mano, y excepcionalmente con algunos de nuestros libros a 5 euros. Oportunidad única, señores. A aprovecharla. Y nada, feliz, que me queda más por decir, felicitaros el año nuevo, que tengáis un 2022 que no os pille el virus, que leáis mucho y que disfrutéis de vuestras lecturas, y que aquí estaré dentro de una semana con la primera reseña, que será Neopier, de Juan Antonio Oliva Hostos. Será la primera reseña del año. Intentaré publicarla un poquito antes de Reyes, para que, si os animáis a leerla, es muy buen libro, me gustó mucho. Si os animáis a comprarla y regalarla, pues mejor. También os podéis acercar, como ya os he dicho, os podéis acercar al Beers and Cocktails este día 2, y ahí estaremos con nuestros libros a la venta. Venga, un saludo, feliz año, y hasta la semana que viene. Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.